Jóvenes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Esta semana, nos toca lo que es la circulación, una de las 5 partes del proceso económico. Ya, vamos a ir avanzando con esta parte. Ya, entonces, todos pueden visualizar mi presentación, ¿correcto? ¿No hay ningún problema? ¿Se puede visualizar? Perfecto. Entonces vamos a comenzar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el segundo proceso económico que ya nos toca ver, el tema del flujo económico. La semana pasada vimos todo lo que es la producción, todo lo que son bienes y servicios. Ahora nos toca ver todo lo que es la circulación, ¿no? Básicamente la circulación es el proceso económico en la que se realiza el traslado, ¿no? O el intercambio de los bienes y servicios a los consumidores finales, ¿no? Entonces vamos a ver básicamente desde que comienza la oferta de las empresas, ¿no? Se intercambian los productos en el mercado y ahí es donde entran las familias, básicamente, ¿no? Entonces vimos por un lado lo que son los productores, los ofertantes, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Los demandantes, los consumidores. Y ellos intercambian bienes y servicios en los llamados mercados, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que vimos la semana pasada. Las empresas le dan los bienes y servicios y las familias, ¿no? Le dan el dinero, ¿no? Básicamente el intercambio monetario. Entonces, eso vendría a ser la circulación. Vamos a ver un pequeño videito acerca del tema. Ya, es muy interesante. Les voy a poner para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Ok? Y podamos tener una idea del tema, ¿no? Vamos a ver lo que es el video. Ah, no, este no es. A ver, un segundito, por favor. Y va a ser un recordatorio y también para que tengamos claro por dónde vamos estando yendo, ¿no? Con respecto a este tema. ¿A dónde vamos? ¿Ok? A ver, un momentito, por favor. Un momentito. A ver, ahí va. A ver. Me parece que no. A ver, vamos a volver a subir ya. Me parece que no se ha compartido el video. Un ratito. ¿Ah? El traslado de los bienes y servicios hacia los mercados donde se realiza el intercambio, ¿no? ¿Ok? Pero ahorita vamos a ver qué elementos son los que concluyen el tema de circulación. Aquí podemos ver todo lo que son los comerciantes, ¿no? Los comerciantes son encargados de hacer el proceso de intercambio de bienes y servicios, ¿no? Tenemos los mayoristas, tenemos los minoristas, los especuladores, los comisionistas, ¿no? Los medios de transporte, pueden ser buses, pueden ser por vía marítima, vía aérea, etcétera, etcétera, vía con carga animal de 4 patas, etcétera, etcétera, ¿no? Los mercados donde se realizan ya el intercambio de bienes, ¿no? El dinero, obviamente el dinero es vital porque con eso estás pagándole, retribuyéndole ¿no? Al consumidor, al productor sobre el dinero el producto que tú has adquirido. Pesos y medidas, obviamente tiene que haber un tema de pesos y medidas, pues, ¿no? Porque si yo voy a comprar arroz, obviamente la medida que voy a utilizar es 1 kilo de arroz, medio kilo de arroz, ¿no? Pero si yo voy a comprar, por ejemplo, un líquido o algo, ¿no? O aceite, no lo voy a comprar por kilo, lo voy a comprar por litros de aceite, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces las medidas son importantes, ¿no? Hay algunos productos que utilizan libras, ¿no? Sobre todo en los Estados Unidos que tienen otro tipo de medidas, ¿no? ¿Ok? Entonces, los pesos y medidas que utilizamos aquí en Latinoamérica básicamente están orientados al tema de lo que es la unidad de medida del kilogramo, pues, ¿no? 1 kilo, 10 kilos,
medio kilo, ¿no? Utilizamos básicamente, y como tema de volumen usamos los litros, ¿no? Medio litro, un cuarto de litro, básicamente usamos esas medidas, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos son los 5 elementos que involucran el tema de circulación, ¿no? Ahora vamos a detallar un poquito más cada uno de ellos, porque sí es importante tener que verlos, ¿ok? Son muy importantes, sobre todo en el tema de los comerciantes, ¿no? Dijimos que son mayoristas. ¿Por qué son mayoristas? Porque obviamente compran en grandes cantidades, pues ya lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? En el tema de producción. Mayoristas porque compran en grandes cantidades, ¿no? Grandes cantidades, sobre todo en los mercados mayoristas, ¿no? Aquellos mercados donde gran cantidad de productos se mueven en gran volumen, ¿no? El mercado Nicachi, el mercado de Santa Anita, ya lo vimos, ¿no? Todos los mercados que vimos la semana pasada. Minoristas. Comerciante minorista es aquel comerciante que obviamente no vende sus productos, pero en menor medida, menores cantidades. Por ejemplo, en el ejemplo que ustedes ven, tenemos donde venden productos al menudeo, pues, ¿no? Básicamente pequeñas cantidades y obviamente el consumidor compra en pequeñas cantidades, ¿no? Básicamente el ejemplo mejor sería el bodeguero o la bodega de la esquina de tu casa, ¿no? La tienda de tu casa, ¿no? Que está a la esquina de tu casa o cerca de tu casa, ¿no? Ahí se compra al minorista, ¿no? Al menudeo. ¿Qué vendría a ser el especulador? El especulador es una, como yo diría, una falla dentro del mercado de lo que son los comerciantes. ¿Por qué? Porque el especulador lo que hace es lucrar, básicamente, con el momento, ¿no? ¿Qué es un especulador? Compra un determinado producto, ¿no? Pero espera que el producto, por un tema de escasez, comience a subir su precio y recién lo vende. Obviamente es una práctica deshonesta, pero no es ilegal. No, lamentablemente no es ilegal porque nosotros sabemos que cuando la oferta disminuye, los precios se tienden a subir, ¿no? Básicamente tienden a subir. Un ejemplo podría ser, imagínate que en el mercado de Santa Anita, ¿no? Que usualmente todos los productos vienen de la sierra, ¿no? Hay un huaico y se bloquea la carretera central, ¿no? Y ya lamentablemente la carretera central es el único medio de ingreso, ¿no? Desde la sierra, de todos los productos que vienen de la sierra hacia Lima. Se bloquea esa carretera, prácticamente ya no llegan productos a Lima, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas personas, no? Aprovechan ese momento y cuando tienen en stock, porque obviamente tienen en stock también, ¿no? Esperan que haya desabastecimiento en los mercados y comienzan a subir los precios, ¿no? De los productos. Eso se llama especulación, ¿no? Especulación, ¿ok? ¿Me dejo entender? Les doy un poquito de énfasis en estos puntos porque ha venido preguntas de esta parte, ¿ya? Entonces el especulador es aquella persona, yo diría, una falla del proceso de circulación, ¿no? ¿Por qué? Porque es aquella persona, entre comillas, que lucran con el momento, básicamente, ¿no? Se ve un momento de desabastecimiento y ellos encarecen los precios de esos productos, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Ok? Porque obviamente se vuelve más apreciado el producto, ¿no? ¿Ok? El comisionista. ¿Qué es el comisionista? El comisionista, como su nombre lo dice, recibe una comisión por los productos que vende. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que yo soy un agricultor y produzco papas en Piura, ¿no? Cantidades, no toneladas de papas en Piura. Pero yo no tengo la experiencia, el conocimiento, la habilidad de poder venderlos. Entonces busco una persona que me ayude, ¿no? O un intermediario que me ayude a poder vender mis productos, ¿no? Y él me contacta. Usualmente esas personas que son intermediarios ya conocen cómo se maneja el tema de los productos alimenticios, ¿no? Sobre todo que vienen de chacras, ¿no? Entonces, esos intermediarios, ¿qué hacen? Ya, ¿cuántas toneladas voy a vender? Ya, 100 toneladas, ya, 100 toneladas. De esas 100 toneladas, yo me quedo, mi comisión va a ser el 5% de lo que venda. Ah, perfecto, ¿no? Entonces el productor dice, ok, 5% de lo que vendas, ¿no? O que obviamente va a ser el comisionista, va a tratar de vender a más alto precio el producto, para que el 5% se quede él. Obviamente que sí, porque es parte de su negocio, de su trabajo, ¿no? Entonces él coloca esos productos en los mercados correspondientes, obviamente al precio que pueda venderlo, ¿no? Y con esa cantidad, digamos 100,000 soles, se queda con el 5%, que sea a veces 5,000, 6,000 soles, no sé. ¿Ok? Entonces, ese es el comisionista, ¿no? Que básicamente se queda con un porcentaje de la venta, ¿no? De la mercadería o del producto del productor, ¿ok? Ese sería el comisionista. ¿Okay? Que hay bastantes de ese tipo de personas, que obviamente es un trabajo lícito, pues, ¿no? Porque ellos conocen bastante los contactos, los gente que compra los productos, o sea, ya tienen un tema de conocimiento del mercado de cómo manejarse, ¿ok?
Entonces, comisionista no es malo, ¿no? Básicamente es un intermediario que ayuda a vender y obviamente eso viven, pues, ¿no? El que sí es criticable es el especulador, ¿no? El especulador es aquella persona que obviamente lucra con el momento, pues, ¿no? Básicamente no espera que los precios suban y recién comienza a vender sus productos, ¿no? Entonces, esa es la persona en la que aprovecha el momento, ¿no? Y esconde o guarda sus productos hasta que el momento que comienzan a subir y recién los comienza a vender, ¿no? Obviamente va a ganar mucho más precio, pues obviamente, pero está lucrando con el momento, ¿no? ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ese sería el comerciante. Los medios de transporte, hemos visto en mucha cantidad, ya les he dicho hace un momentito, es básicamente todos los medios que se utilizan para poder traer, ¿no? Los productos del lugar donde se encuentran, donde han sido producidos, hacia los mercados, ¿no? En este caso puede ser los mercados, digamos en Lima, por ejemplo, que es un gran mercado en Lima, las frutas que vienen de la selva, los productos de algodón que vienen del sur, el arroz, el azúcar, la caña que viene del norte, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los productos que puedan llegar, ¿no? De todos los confines del Perú hacia Lima, ¿no? Utilizando todos los medios disponibles. Autos, camiones, buses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y los mercados, ya sabemos los mercados. Pues los mercados ya los hemos visto en la clase pasada. Es el lugar donde se realiza el intercambio básicamente comercial, ¿no? Entre el productor y el consumidor, ¿no? Y mercados, hemos visto todos los tipos de mercados, mayoristas, minoristas, ¿no? Si son permanentes, temporales, ¿no? Legales e ilegales, etcétera, ¿no? Todos los tipos de mercados. El dinero es básicamente el medio de pago, ¿no? El medio de pago, ¿no? Que básicamente lo que busca es retribuir, ¿no? Pagarle del consumidor al vendedor por el bien o servicio que se está dando, ¿no? Obviamente aquí en el Perú utilizamos el dinero, el sol peruano. También podemos usar dólares, depende del tipo de mercado que tú utilices. Por ejemplo, yo tengo mi carro y pago un seguro de autos. Yo le tengo que pagar a las empresas de seguro, tengo que pagar en dólares, porque los seguros de autos están en dólares. O sea, ustedes averiguan seguros RIMA, Pacífico, TIVA, etcétera, te cobran en dólares el seguro del auto, ¿no? Entonces, obviamente yo tengo que pagarle en dólares, ¿no? Lamentablemente es así, así está porque están básicamente con el precio del mercado. Entonces, no necesariamente puede ser soles, puede ser, acá por ejemplo en el tema de los seguros se paga en dólares, ¿no? Y obviamente si tienes una deuda también lo pagas en dólares de acuerdo a cómo lo hayas sacado el préstamo, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿no? Y los pesos de medida son la unidad, ¿no? La unidad de medida que se utiliza para el intercambio de bienes, sobre todo, ¿no? Como les decía, ¿no? Si yo voy a comprar arroz, azúcar, frijoles, lo voy a comprar por kilos, ¿no? Si voy a comprar por unidades, voy a comprar 10 panes, 5 panes, 5 galletas, 5 gaseosas, ¿no? ¿Ok? Si voy a comprar aceite, litros, no litros de aceite, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada tipo de producto tiene una medida específica, ¿no? Como les digo, en Latinoamérica, o en el caso de Perú, usamos siempre el kilo o el litro, básicamente, o las unidades, ¿no? Que son los parámetros más conocidos aquí en el Perú. No necesariamente en todos los países utilizan otro tipo, utilizan también, como en Estados Unidos, utilizan las libras, las onzas, ¿no? En Paraguay, que tuve la oportunidad de vivir un año, ahí utilizan el combustible, pero utilizan no utilizan la gasolina, utilizan el nafta, ¿no? Que es un derivado también del petróleo, pero lo piden por litros. Yo una vez pasé por ahí en un automóvil y se estacionó en una gasolinera, pero no era gasolinera, era un centro de distribución de nafta. Pero es igualito que una gasolinera. Deme 10.000 guaraníes de nafta, ¿no? Algo así, ¿no? 10.000 guaraníes en la moneda de Paraguay, ¿no? Y yo le pregunté, ¿cómo acá lo medimos en nafta en litros? Me dice. O a veces le pedían 5 litros de nafta, ¿no? Para mí inusual, porque nosotros nunca hemos escuchado eso, ¿no? Pero es otra forma, ¿ves? Tienen otra forma de medidas. Hasta en los mismos países latinoamericanos, sudamericanos, cambia mucho el tema de las unidades de medidas, ¿ok? Esa es la idea de que ustedes puedan entender que no todo es igual de acuerdo a lo que vivimos nosotros, ¿no? En cada país tienen sus variedades, ¿no? ¿Ok? Hasta aquí, jovencitos. Tenemos una consulta, una duda, ¿todo está claro? ¿Alguna duda que tengan al respecto de esto?
¿Dudas? ¿Todo está claro hasta el momento? Ah, claro. Los comisionistas, sí, está bien que les repita. Vamos a repetir esa parte porque es importante, ¿ya? Los especuladores, como ya les decía, son aquellas personas que lucran con el momento de la situación. Sobre todo cuando hay escasez, ellos se presenta la escasez, ¿no? Se presenta la escasez y comienzan a subir los precios. Ese es el especulador, ¿no? El comisionista, ¿qué es el comisionista? El comisionista es aquella persona que lo que simplemente recibe una comisión por la comercialización de un producto que no es de él, sino de otra persona. Es el ejemplo que les ponía de la persona en Piura que produce arroz, 100 toneladas de arroz, pero no conoce nada de la comercialización y busca un comisionista que le ayude a vender su producto. Obviamente yo como comisionista, ya, ok, te voy a ayudar a vender tu producto porque yo conozco el mercado, yo conozco los contactos, ¿no? Pero yo me quedo con tu venta, con el producto que yo lo voy a vender, yo me quedo con el 10%. Y el productor se acepta, bacán. Si no, vamos a otro tipo de personas, ¿no? Pero usualmente sí se ponen de acuerdo el productor con el comisionista. Ya, ok, te voy a dar mi producto, pero tú lo vendes mínimo este precio. Si sacas más, es el 10%. Perfecto. Lo vendí a 100,000 soles. Me quedo con el 10% de la ganancia. De esos 100,000, me quedo con 10,000 soles. Y los 90,000 se los doy al productor. ¿Me dejo entender? Ahora, si soy mejor todavía comisionista, lo puedo vender a 120,000. ¿Cuánto me quedo? El 10%, 12,000, ¿no? Y el resto se lo doy al productor. ¿Ok? Ese es el comisionista, básicamente. ¿Ok? Por eso el comisionista viene de una comisión, se quedan con una comisión, ¿no? Acuérdense de eso, el comisionista es una comisión, básicamente, ¿no? ¿Ok? Es un porcentaje, siempre es un porcentaje del valor del producto que está comercializando, ¿no? ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Está más claro el tema? Perfecto, perfecto. Entonces, sí, ténganlo en claro eso porque sí ha habido preguntas de esas dos cosas, ¿no? ¿Ok? Igual vamos a ver, seguir viendo el tema del especulador porque eso se va a aparecer en futuras clases también. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte de lo que es la circulación y los elementos y ahora vamos a entrar, ¿no? A la circulación, los agentes económicos, ¿no? Aquí los agentes económicos vendrían a ser los actores principales, ¿no? De todo el flujo económico que vamos a ver, ¿no? Tenemos por un lado las empresas, ¿no? Y por otro lado los hogares, por otro lado el gobierno y por otro lado el resto del mundo, ¿no? Entonces, hay unas preguntas que tenemos que hacernos siempre en el tema de circulación del proceso de circulación. Por ejemplo, en el tema de las empresas, ¿qué bienes se van a producir? ¿Cómo se debe producir? ¿Para quién se va a producir? Entonces, esas preguntas usualmente las empresas se hacen, ¿no? Y de acuerdo a esas preguntas o las respuestas que tengan, se van a comenzar a producir bienes y servicios, ¿no? En este caso, las empresas, ya lo hemos visto, empresas privadas, empresas públicas, ¿no? Todos son las empresas. Obviamente, tirando por el lado de las empresas privadas son las que generan rentabilidad, ¿no? Ahí tenemos muchos ejemplos, McDonald's, Alicor, Microsoft, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las empresas que venden bienes y servicios, ¿ok? Uber, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Entonces, es importante que tengamos presente el tema de los que es las empresas privadas sobre todo, ¿no? Obviamente todos los bienes y servicios van hacia los hogares y los hogares es el gran partícipe o el otro gran agente económico, ¿no? ¿Por qué? Porque los hogares o las familias o los consumidores son aquellos que consumen o compran esos productos de las empresas, ¿no? Pero hay una interrelación, ¿no? Las empresas producen bienes y servicios a los hogares, los hogares los consumen, pero los hogares también pagan por esos bienes y servicios a las empresas, ¿no? Entonces, este flujo siempre debe existir, ¿no? Las empresas producen para que los hogares lo consuman, ¿no? Y obviamente, ¿qué ganan las empresas? El dinero que pagan por esos bienes los consumidores, ¿ok? En este caso, el Estado también podría ser parte de ese flujo, ¿no? Que no es lo normal, como les digo, porque el gobierno, más que nada, de turno, usualmente lo que ayuda son, a través de las empresas, son más que nada generar bienestar a la población, ¿no? Generar un tema de lo que ayuda social, ¿no? A través de los programas sociales que hemos visto, Caliguarma, Beca 18, Pensión 65, ¿no? Programas que ayudan a dar el bienestar a la sociedad, ¿no? Otras empresas, Edapal, la SUNAT, Indecopi, ENAPU,
o Sinermin, etcétera, todas las empresas públicas que de alguna forma buscan, ¿no?, generar una ayuda social, ¿no? ¿Ok? Ahora, pero no solamente ese gobierno es eso, sino también da las pautas, ¿no?, las leyes, ¿no?, para que ese flujo entre empresas y consumidores o hogares se maneje de la forma más transparente del mundo, ¿no? Obviamente que la empresa dé precios justos a sus productos y que los consumidores paguen un precio justo por esos productos o servicios, ¿no? Entonces el gobierno de una forma da las pautas, las políticas, las reglas, las normas para que se respete ese flujo. Y si no se respeta ese flujo, ya tenemos una institución que defiende los derechos del consumidor, ¿no? Creo que todos sabemos qué institución del Estado se encarga de proteger los derechos del consumidor y la propiedad intelectual. ¿Cuál es? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué empresa se encarga de institución del Estado que se encarga de proteger los derechos del consumidor? Que la empresa no abuse de los precios de los consumidores. Indecopi, muy bien. Primero, así deben ser rápidos. Indecopi. Indecopi es la institución del Estado que busca, ¿no?, garantizar o proteger los derechos del consumidor, los derechos de los hogares, la propiedad intelectual, ¿no? Obviamente da las reglas, es la institución del Estado que protege esos derechos, ¿no? Si ustedes en algún momento, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de el caso de Pura Vida. ¿Se acuerdan el caso de Pura Vida del año pasado? ¿Se acuerdan cuando era leche y al final no era leche pura? ¿Se acuerdan? ¿No? Cuando el Grupo Gloria estaba comercializando el producto de Pura Vida diciendo que era un producto 100% leche, pero al final no era leche, sino era exactamente, era una mezcla láctea de esta leche también natural, leche, por favor, no me muevan leche, había leche, ¿no? Soya y otros ingredientes, pero no era leche 100%, era una mezcla láctea. Entonces, obviamente ahí le estás engañando al consumidor. Le estás engañando porque le estás vendiendo un producto a más precio cuando el producto no es leche. Entonces, obviamente, pues ahí saltó todo el tema. Ustedes pues, seguramente escucharon eso que pasó el año pasado y le pusieron una multaza a Gloria, que tuvieron que retirar los productos de Pura Vida, cambiar las etiquetas, porque obviamente el producto no es malo. Ojo, el producto no es malo. Lo que pasa es que estabas engañando al consumidor, vendiéndole un producto que no era. Y obviamente le estabas cobrando más precio, ¿no? Entonces saltó ese tema, ¿no? Saltó ese tema. Obviamente dicen que por ahí fue una infidencia, que ahí los ganaderos de Arequipa fueron los que dieron la alerta. Todo un tema se tejió. La cosa es que se comprobó que efectivamente era una mezcla láctea y no era leche pura, ¿no? Entonces, obviamente es un engaño al público, ¿no? Un engaño a los hogares. Entonces, Indecopi intervino, multó a Gloria, cambiaron todo eso y ahí, a raíz de eso, comenzaron a salir los famosos octógonos, ¿no? ¿Se acuerdan que al tiempo Indecopi comenzó ya a implementar, ¿no?, a famosos los octógonos, ¿no? ¿Y qué son los octógonos? Los octógonos son, ¿no?, unas alertas que están en los productos en las cuales indican qué tipo de ingredientes pueden hacer daño a la salud en el largo plazo, ¿no? Aquí, ahí está que están altos en sodio, altos en grasas saturadas, alto en calorías, etcétera, ¿no? Si ustedes ven todos los productos, hasta el momento, todos tienen los octógonos, ¿no? Y obviamente me parece muy buena idea que hayan hecho eso para que un consumidor también sepa que hay productos que son, si se consumen demasiado seguido, son dañinos para la salud, ¿no? Entonces es importante que el consumidor esté informado de ese tipo de productos, ¿no? Me parece muy buena idea que se hicieron esa vez y ojalá se mantenga, o creo que quieren hacer lo que sea, el tema de los octógonos sea algo voluntario de las empresas, no debería mantenerse como algo obligatorio, ¿no? Pero bueno, no sé cómo que habrá quedado eso. ¿Ok? Entonces, el gobierno entra de esa forma, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? El gobierno entra a través de nuestras instituciones a proteger ese flujo, ¿no?, entre la empresa y los hogares. ¿Ok? Pero no solamente ellos están solitos, ¿no? Nosotros también comerciamos con el mundo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros comerciamos con el mundo? El resto del mundo es Estados Unidos, Japón, China, etcétera, ¿no? No solamente las empresas brindan servicios o productos a los hogares peruanos, sino también exportan las empresas a otros países del mundo, ¿no? Así como exportamos alcachofas, exportamos palta, la famosa palta Hass, los arándanos, que ahora el Perú es el primer productor mundial de arándanos en el mundo, ¿no? Entonces, también tenemos un comercio internacional con los países externos, ¿no? Y los hogares podrán también, claro que sí, los hogares también comercian con todo el mundo. ¿Quién no ha comprado a través de páginas virtuales? No, ustedes, digamos, en
en esas, mercadolibre.com, eBay, ¿no? Amazon, ¿no? Comprando y tus productos llegan a tu casa, ¿no? Entonces, las familias también comercian con el resto del mundo, ¿no? Entonces, obviamente, de acuerdo a la tecnología que tenemos acceso, sobre todo la Internet, nos ayuda a comerciar, ¿no? Con muchas partes del mundo. ¿Ok, jóvenes? Entonces, este flujo sí se da, ¿no? Entre la empresa, el hogar, el gobierno y el resto del mundo. ¿Ok, jóvenes? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo está bien? Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver los polos y flujos económicos, ¿no? Dentro de esos polos y flujos ya tenemos básicamente lo que estamos viendo, ¿no? Por un lado, las unidades de producción, ¿no? Los polos económicos, las empresas, que son los productores, y por el otro lado, los hogares, las familias, que son los consumidores, ¿no? Entonces ahí le dimos polos económicos, ¿no? Es como si fuera el polo sur, el polo norte, ¿no? De esta forma lo manejan de esa forma, ¿no? Entonces los polos económicos son las unidades económicas que dan origen a la circulación, ¿no? Entre las unidades de consumo, que son las familias, o los hogares que acabamos de ver, demandan bienes y servicios, ofrecen factores productivos. Ya lo vamos a ver en ese momento por qué significa ofrecen factores productivos, ¿ya? Pero ahorita las familias lo que hacen es demandan o consumen bienes y servicios. Ofrecen factores de producción, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Las unidades de producción vienen a ser las empresas, ¿no? Las que ofrecen bienes y servicios y las que demandan factores productivos, también lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Y los flujos económicos, ¿no? Son los elementos que circulan entre los polos. Básicamente el flujo nominal, que es el monetario, ¿no? Cuando hablamos de flujo nominal, siempre nos referimos al dinero, ¿ya? Siempre es el dinero. Y ahí tenemos las rentas vienen a ser los alquileres, ¿no? Los salarios, los sueldos, los intereses acerca del capital, ¿no? Del banco, etcétera. Y gastos en bienes y servicios. El flujo real es básicamente en forma física, los bienes y servicios, ¿no? Y los factores productivos. Ahorita lo vamos a ver para aclarar un poco los temas de acá, los polos económicos y los flujos económicos. ¿Ya? Yo creo que con este cuadro se va a entender mucho el tema del flujo circular de la economía. Ahí van a entender todos los conceptos, ¿no? Entonces, primero vamos a comenzar así. Tenemos los polos, que son las empresas, ¿no? Las empresas que producen y venden servicios, ¿no? Producen y venden bienes y servicios. Y por otro lado, los consumidores o las familias o los hogares que compran y consumen bienes y servicios, ¿no? ¿Ok? Pero dentro de estos dos polos tenemos el mercado de bienes y servicios. Aquí es donde las empresas venden los productos. Vamos a ver el flujo circular de la economía. ¿Ok? Entonces, como le decía, tenemos las empresas que producen bienes y servicios, tenemos los consumidores que compran y consumen, y tenemos el mercado donde hace ese intercambio, pues, ¿no? Las empresas venden sus bienes y servicios y los hogares compran esos bienes y servicios, ¿no? Pero ¿cómo se comienza este flujo? Comienza así. Miren la flecha verde. Las empresas lo que hacen es, ¿no? Bienes y servicios vendidos, son los que venden, ¿no? En el mercado. Y lo que hacen los consumidores comprar, ¿no? Compran los bienes y servicios. Pero al comprar los bienes y servicios, obviamente, tiene que haber un desembolso, porque obviamente si tú compras tienes que pagar por eso. Entonces los consumidores, ¿qué generan? Un gasto. Ese gasto en dinero se va ¿hacia dónde? Hacia las empresas que venden. Entonces ese ingreso entra aquí, hacia las empresas. Obviamente en dinero. ¿Me dejo entender? En dinero. Entonces, las empresas venden bienes y servicios en los mercados, los bienes y servicios son comprados por los consumidores pagan con dinero, generan un gasto, y este gasto se convierte en un ingreso para las empresas. ¿Ok? Se convierte en un ingreso para las empresas. Hasta ahí el flujo está bastante claro en la parte superior, ¿no? Básicamente el intercambio de bienes y servicios. ¿Ok? Pero en la parte inferior vemos otro tipo de interacción, otro tipo de flujo, donde encontramos los mercados de factores de producción. ¿Y cuáles son los mercados de factores de producción? La tierra, el trabajo y el capital, ¿no? Básicamente son los factores que más que nada utilizan los consumidores. Entonces comenzamos en el mismo flujo, ¿no? Los consumidores poseen y venden factores de producción, pero ¿qué factores son ellos? La tierra,
Yo imagino que como consumidor, yo tengo mi terreno. Esa es mi tierra. Y yo lo puedo alquilar o no. Entonces, ese es mi factor de producción. El trabajo es, yo como consumidor tengo la fuerza, ¿no? La fuerza laboral para poder trabajar en una empresa, ¿no? Y obviamente esa fuerza yo la estoy vendiendo a la empresa, ¿ok? La estoy vendiendo a la empresa. El capital, el dinero que yo tengo, lo invierto en un banco o lo pongo en un banco para ganar intereses, ¿ok? Entonces, todos esos factores, consumidor, tengo esos factores. Tengo mi tierra, yo puedo alquilar un terreno, si tengo un terreno lo puedo alquilar, tengo mi trabajo, que es mi fuerza laboral, le ofrezco un servicio a una empresa y la empresa me tiene que pagar por ese servicio que yo le doy. Y el capital, puedo tener un dinero, un ahorro y lo pongo en el banco para ganar un interés. Entonces, esos son los factores de producción que yo como consumidor poseo, ¿no? Entonces, esos factores de producción van en el mercado de factores. ¿Y quién requiere esos factores de producción? Las empresas, pues. Las empresas reciben estos factores de producción, ¿no? Las empresas. ¿Y qué hacen en este caso las empresas cuando reciben los factores de producción? Tienen que contratan y utilizan factores de producción y tienen que retribuir esos factores que han ingresado a las empresas, en la tierra, trabajo y capital, tienen que ser retribuidas en los mercados de factores de producción hacia los consumidores. En el caso, si es el trabajo, ¿qué voy a recibir por el trabajo? Mi salario ingresa a los consumidores. Si es la tierra, lo voy a alquilar, voy a recibir un alquiler. El alquiler entra a los consumidores porque es mi terreno, ¿no? Si pongo el capital en el banco, voy a recibir un beneficio o una inversión, entra acá a los consumidores. ¿Se dan cuenta ese tipo de movimiento que se está dando? ¿No? Las flechas verdes prácticamente indican lo que son bienes y servicios y las rosadas o fucsia indican el movimiento del dinero. ¿Me dejo entender? Ok, hasta aquí, ¿tenemos alguna consulta? ¿Dudas, jóvenes? ¿Se entiende este tipo de interacción? Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, sigamos avanzando. ¿Ok? Aquí vamos a ver los flujos económicos. Si se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Pero la gran diferencia aquí es el tema de los flujos, como le decía, ¿no? ¿No? El flujo económico, más que nada, es por el flujo de dinero o el flujo de bienes y servicios. Las líneas verdes vendría a ser el flujo real o físico de bienes y servicios. Por ejemplo, lapiceros, cuadernos, todo lo que produzcan las empresas. Cuadernos, lapiceros, libros, computadoras, celulares, etcétera, llegan a los consumidores y los consumidores van a tener que pagar por ese celular. Y obviamente para la empresa es un ingreso, ¿no? Entonces, todo eso es lo que es flujo real, es básicamente todo lo que es verde, ¿no? Aquí los consumidores dan los factores de producción, trabajo, tierra, capital, ¿no? Y estos factores ingresan a las empresas, ¿no? Como obviamente es necesario para poder seguir moviendo este flujo. El flujo nominal o monetario, ya les decía que es el dinero, ¿no? Que básicamente es la línea fucsia, ¿no? Si yo compro un celular, ¿no? Yo produzco un celular. ¿Ok, jóvenes? Entonces, a ver, entonces, ¿allá me están escuchando ahora sí? Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a volver a ver ese punto. Profesor, actualice su página con F5, por favor. ¿Perdón? F5.
A ver. Estoy dando F5, pero me sale otra tecla. No está configurada mi máquina, me sale otra tecla, otro tipo de... Ya, en la parte superior del Google hay un círculo que es actualizar. Profesor, pero Listo. no, ya. Listo. Ok, entonces continuamos, joven. Disculpen la interrupción. No sé, parece un tema de que se bloquee el audio, no sé qué pasa. Entonces, el flujo nominal es el flujo de dinero prácticamente, ¿no? Como les decía, las empresas reciben los factores de producción, pero tienen que retribuir a los consumidores por esos factores de producción, ¿no? Los salarios que representan el trabajo que ha ingresado a las empresas como fuerza laboral, los alquileres, que es la renta de la tierra, del terreno que yo he alquilado, por decir, ¿no? Y el capital, que vendría a ser el dinero que yo pongo en los bancos, por decir, o invierto en un negocio y voy a recibir un beneficio, pues, ¿no? Entonces, todo lo que es el color fucsia significa dinero, ¿no? El flujo nominal. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que el flujo real o físico tiene un sentido horario, ¿no? El color verde. Y el flujo nominal o monetario tiene un sentido antihorario. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Económicamente, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos a ver el presupuesto familiar. Todos sabemos de lo que es el presupuesto familiar, de alguna forma hemos escuchado, ¿no? Es más, nosotros también hacemos nuestro presupuesto familiar, ¿no? Pero el presupuesto familiar, ¿qué viene a hacer? Básicamente viene a ser el equilibrio entre lo que ingresa de dinero y los gastos que nosotros vamos a realizar como familia, ¿no? Por ejemplo, los ingresos que podría ser el ingreso de sus padres, por el trabajo que están laborando, el ingreso puede ser por un terreno que ustedes tienen y su papá lo está alquilando, o el ingreso porque su mamá también trabaja, ¿no? Haciendo trabajos manuales, ¿no? Y también recibe un ingreso. Entonces pueden ser de muchas formas, ¿no? Aquí nos da varios ejemplos: salario, pensiones, pensiones alimentarias, intereses de cuentas bancarias. Puede ser también un dinero que lo has ahorrado en el banco y te está generando un interés, por lo también sería un ingreso, ¿no? Alquileres cobrados de una casa, un terreno, una chacra que tienes tú, a trabajos extras, etcétera, horas extras también puede ser, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué vienen a ser los gastos? Básicamente el gasto familiar viene a ser el pago, pues, de la vivienda. Si es tu casa, estás pagando seguramente la hipoteca de tu casa. Si es un alquiler, estás pagando el alquiler de tu casa, ¿no? El tema de alimentos, comida, higiene, cuidados del hogar, servicios o suministros, agua, luz, internet, gas, etcétera. Cuidado personal, ropa, peluquería, etcétera. Pago de impuestos. Te vas de vacaciones, también haces un gasto. Deudas por X motivo tienes que pagarlas. Educación, universidad, material, etcétera. Transporte, ¿no? Gasolina, si tienes un carro tienes que pagar gasolina. Si vas utilizas el medio de transporte público, pues pagarás el metropolitano, el metro, ¿no? Tu pasaje, ¿no? Ocio, restaurantes, sigue diversión, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, el presupuesto familiar va a considerar ese equilibrio, ¿no? No puedes gastar más de lo que ingresa. Creo que ese es un tema que nosotros sabemos, ¿no? Ustedes seguramente cuando estarán en un ciclo normal regular, ¿no? Cuando ustedes estudiaban, obviamente sus padres les daban semanalmente 20 soles, 15 soles. Con esos 20, 15 soles, semanalmente tenían que ustedes, ¿no? Equilibrar el gasto, ¿no? De tal forma de no gastar más de lo que ingresa. Sus 20 soles debe ayudarlos a que la semana la pueden pasar sin ningún problema, ¿no? Entonces, obviamente no van a gastar más de lo que no tienen, ¿ok? Entonces, ese sería el presupuesto familiar básicamente, ¿no? Aquí le vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Para que tenga más claro la idea. Un ejemplo cualquiera les he puesto, ¿ah? Imagínate que tienes un papá y mamá y un hijo, por decir, ¿no? Son 3 personas, mamá, papá y hijo, ¿no? Entonces el padre es el único que trabaja y el único ingreso que tiene es 2.000 soles. Trabaja en una empresa y su sueldo mensual, perdón, es 2.000 soles, ¿no? Es 2.000 soles. Entonces, obviamente, ese es el único ingreso.
o el único ingreso que tiene, ¿no? Y con esos 2.000 soles va a tener que soportar todos los gastos mensuales, que usualmente nosotros hacemos el presupuesto mensual, ¿no? Todos los hacemos básicamente el presupuesto mensual, ¿no? El egreso o las salidas, egresos son las salidas de dinero, ¿ok? La alimentación, por ejemplo, imagínate que esas 3 personas gastan 600 soles mensuales en alimentos, todo lo que es alimentos. Educación, 600 soles por el hijo que estudia. Vivienda, 500 soles, la casa es alquilada, por decir, ¿no? Salud, 100 soles, por si acaso, no todos los días te enfermas, pero por ahí tienes un guardado por si acaso, ¿no? Otros 100 soles, puede ser diversión, etcétera, ¿no? Y ahorra 100 soles, ¿no? Mensualmente la familia ahorra 100 soles para tener un soporte a una emergencia, ¿no? En total es 2.000 soles, ¿no? Entonces aquí tienes un equilibrio, ¿no? Un presupuesto familiar equilibrado, porque los ingresos es igual a los egresos, ¿no? Entonces, estos nunca debe ser, estos egresos nunca deben ser mayores a los ingresos, porque ahí es donde generan los problemas, ¿no? La falta, el endeudamiento, ¿no? La falta de no poder ajustarse, ¿no? Entonces hay que ser, obviamente en estos momentos que son difíciles, en esto que estamos pasando, obviamente ese tema se tiene que acomodarse los ingresos, ¿no? Porque los ingresos están siendo afectados, hay muchas familias que han perdido sus trabajos. Entonces, en tema de los ingresos se tiene que manejar de otra forma, ¿no? Entonces, aquí les doy un ejemplo para que sea más claro el tema del equilibrio o el presupuesto familiar, ¿ok? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Ninguna hasta aquí? ¿Está claro el tema? ¿Está claro el tema del presupuesto? Perfecto, perfecto. Eso es lo que tienen que hacer usted y eso es lo que hace su familia, sus padres, pues, ¿no? El tema de lo que es el presupuesto. Y ahora vamos a ver el presupuesto familiar determinante, ¿no? Tenemos varias clases de presupuesto, ¿no? Puede ser renta absoluta. Básicamente, cuando se habla de absoluta, es cuando está disponible en el año, pues, ¿no? Disponible en el año, básicamente en el año, un periodo de un año. Usualmente el presupuesto familiar lo hacemos en forma mensual, realmente. Todos lo sabemos que lo hacemos en forma mensual, pero hay también una forma que lo hacen en forma anual, ¿no? Los ingresos todos de todo un año, ¿no? Entonces, en esos gastos se incluyen los gastos fijos, incluyen las gratificaciones, descuentos por impuestos, etcétera, ¿no? O sea, el sueldo bruto. Si yo gano 2.000 soles, ese 2.000 soles que yo gano no es el sueldo neto. Usualmente es el sueldo bruto, ¿no? O sea, incluyendo los impuestos, las gratificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de presupuestos se hacen en forma anual, pero considera todos los ingresos que tienes, todo lo que tienes, ¿no? Los ingresos permanentes, ya acá se agarra una cantidad de años, ¿no? No solamente un año, sino pueden ser 2, 3, 4 años, ¿no? En este caso pueden ser, por ejemplo, si yo soy un agricultor y yo proyecto mis ganancias de 2 a 3 años, porque yo obviamente sé cuándo está, si yo quiero producir arroz, yo sé que mi terreno puedo producir aquí a 3 años, en forma cada semestre, cada trimestre, puedo lanzar, ¿no? Mi producción de arroz, porque yo sé que mi tierra lo puede producir y puedo proyectar mis gastos de acá a 2 a 3 años, porque yo sé que todo lo que produzca se va a vender, ¿no? Porque obviamente el arroz está apreciado en el mercado peruano, sobre todo que en un país como el Perú, donde el arroz es parte de nuestros almuerzos y cenas, ¿no? Usualmente nosotros comemos bastante arroz, ¿no? Entonces, obviamente yo sé que ese producto va a salir y se va a vender. Entonces aquí, obviamente, lo podemos proyectar de aquí a 2 a 3 años, ¿no? ¿No? Sobre todo todo lo que son cultivos, todo lo que son productos productos de la agricultura, etcétera, ¿no? Ahora, dentro de esos permanentes ingresos por año, también dentro hay unos gastos que se llaman mensuales, ¿no? Es lo que yo les decía, ¿no? Dentro de esos ingresos por una cantidad de años, hay algo específico como son los gastos mensuales. Y los gastos mensuales básicamente son los gastos regulados del hogar. No todo lo que nosotros consumimos, como les dije en el presupuesto, lo que nosotros tenemos que consumir, podemos reducirlo, pero no desaparecerlo, ¿no? Por ejemplo, el gasto de energía eléctrica, ¿no? Lo podemos reducir, puedo pagar mi foco, pero nunca lo voy a terminar de reducir al final. Siempre voy a gastar algo, ¿no? Consumo de agua, ¿no? Etcétera, consumo de pago de impuestos.
también lo puedo reducir, pero no mucho, ¿no? Porque al final siempre lo voy a pagar. Entonces son gastos mensuales que siempre les voy a pagar, ¿no? Que es muy diferente a los gastos fijos, ¿no? Que ahí incluye el tema de los alimentos, etcétera, ¿no? Que siempre voy a tener porque son gastos que siempre se van a hacer. Los gastos discrecionales son aquellos gastos básicamente de ocio, diversión, ¿no? Que no son necesarios, ¿no? Que simplemente sirven simplemente para satisfacer una necesidad de diversión, de ocio, ¿no? Los famosos gastos discrecionales, ¿no? ¿Los puedo reducir? Sí, los puedo reducir. ¿Los puedo desaparecer? Quizás también los puedo desaparecer, ¿no? Porque al final, si no puedes ir al cine, no vas al cine, porque tienes que ajustarte, pues, ¿no? Entonces, así de simple, ¿no? Esos son los gastos discrecionales. Y aquí les voy dejando las respuestas a los ejercicios. Aquí les dejo las alternativas ahí para que puedan ver, ¿no? Mientras tanto, igual vamos como todas las clases, le voy a dejar una pequeña encuesta, no hay ningún problema cuando den su examen. Yo creo que ya está pronto. Voy a poner, ¿no? O sea, yo lo hago así de esa forma, por supuesto, ¿no? Pero para que no se confundan, mejor no lo pongan como un tema de egreso. Es más que nada es una protección, ¿no? Una protección para una emergencia, ¿no? Separas parte de ese dinero, pero es como si ya lo hubieras gastado. No sé si me dejo entender, ¿no? Es una forma de ahorrar también, ¿no? Pensar que ese dinero ya no lo tienes, a pesar que está ahí, ¿no? A eso me refiero, más que nada, jóvenes. Ya no se van a confundir, ¿ya? Listo, jovencitos. También muchas gracias y que tengan muy buenas